Hola a todos, bueno, bienvenidos a otro podcast de Centronimo. Welcome. Hoy tenemos a Paula Nuero. Hoy te toca a ti, Que me toca. ¿vale? Es mi turno. No voy a hacer spoiler, así que voy a empezar con preguntas directamente, ¿vale? Vamos a por ello. Quiero que me cuentes un poco sobre ti. Sobre mí. Sí, Exactamente. sí, tus inicios de cuándo empezaste o tu familia empezó a ver ciertos... Cositas. Sí. Aquí Sí, pasa algo. Sí, me gustaría que pusieses en contexto a la gente. A ver, a mí me encantaría tener aquí a mi madre, porque ella contaría Mari. mucho, sí, la Mari, ella contaría mucho de todo el inicio, pero bueno, lo que voy a contar ahora no es porque yo me acuerde, evidentemente, sino por lo que me ha contado mi madre. Yo cuando era pequeña tardé mucho en hablar, es más, ella siempre cuenta que yo, por ejemplo, no decía me hago pis, sino directamente decía fu. Entonces ya mi familia sabía que cuando yo decía fu, la niña se hace pis. Uh-huh. O agua era... Yo no era capaz de decir agua. Es más, cuando yo entré en infantil, este tipo de palabras, sonidos, onomatopeyas, las tuvo que explicar mi madre para que en ese momento la profesora infantil me entendiera. Vale. Y pues eso, si necesitaba ir al baño, que me llevara al baño, si tenía sed, que... O sea, y la profesora sin ningún problema lo vio algo... Sí, no sé qué pensaría, Vale. porque la tenemos para preguntarle, no sé. Pero lo importante de esta época, de esta franja, es que evidentemente mi madre se dio cuenta, porque comparas, vas al parque y comparas con los compañeros de clase. Entonces fue a pediatría. Y fue a pediatría un poco perdida y comunicando, a mi hija le pasa algo, no sé si mi hija tiene alguna dificultad en los oídos, no oye bien, porque pasan todo este tipo de cosas. Y pediatría le dijo algo que parece que poco a poco está cambiando, menos mal, que fue no pasa nada, ya hablará. Ya hablará. Entonces, con el ya hablará llegamos a... Yo creo que el último curso de infantil, con 5 añitos así, o en primero de primaria, no recuerdo muy bien. Y fue cuando ya esa profesora comunicó a mi familia que evidentemente pues que tenía unas dificultades claras, obvias, y que tenían que buscar ayuda externa porque dentro del colegio no me podían ayudar de ninguna manera. Entonces mi madre se movió y me llevó a un centro parecido, por decir algo, a este. ¿Vale? Por decir donde, algo. Sí, por decir algo. Donde, pues bueno, me hicieron una evaluación psicopedagógica. Y en esa evaluación psicopedagógica fue donde salió por primera vez ya la dislexia y algo atencional. Vale. Entonces, bueno, estuve yendo a ese centro hasta sexto de primaria, donde la intervención consistía más, primero en una intervención más desde el ámbito de logopedia, que me ayudó un montón, y luego más una intervención a nivel de apoyo escolar. No sé si recuerdas cómo te sentías, sabiendo que podías tener esa dificultad y tenías que ir a tratamiento. Es que para mí la primaria fue muy dolorosa. Vale. No la recuerdo bien. Es que no me gusta recordarla. Vale. Claro. Para mí la primaria fue... Es que tenía muchas dificultades. A ver, la educación primaria es verdad que es la etapa donde das las bases sobre todo de lengua y matemáticas, Sí. donde más dificultades tenemos, ¿vale? Los chavales que tenemos este tipo de diagnósticos, donde más dificultades tenemos. Yo me acuerdo que a mí me costó mucho aprender las horas. Bueno, a día de hoy yo el reloj analógico me produce trauma, o sea, no lo leo. Yo en cuanto la aguja pasa de y media, ya toda la parte de menos, yo no te la sé leer. Entonces yo te digo la hora directamente en reloj digital. Las tablas de multiplicar, pues otro trauma. Otro dilema, ¿no? Mi madre siempre dice que se tiraron meses conmigo para todo el tema de las medidas, de litros, kilos. Me tuvieron que hacer todo muy manipulativo.
Entonces, para mí la primaria es un poco trauma, y al final es una etapa también en la cual yo creo que la familia, por supuesto el colegio, pero la familia también tiene un papel muy importante de educar a los niños sobre la diversidad, porque los niños son muy crueles. Ya. Entonces, si tú ya te comparas mucho, imagínate que tengas pues a tu lado gente que pone encima de la mesa esa dificultad o que incluso la etiqueta. Pues fue complicada, pero es lo que te digo, también yo creo que también fue complicada por los profesionales externos que estaban trabajando conmigo, porque no hicieron bien su trabajo, ni nos explicaron bien cuáles eran las dificultades que yo tenía, ni nos explicaron bien nada a nivel neurocognitivo, ni hicieron bien su trabajo a nivel de intervención. Es más, a mí en sexto de primaria me dieron el alta y me dijeron que ya estaba curada. O sea, que, vale. claro, a día de hoy que me dedico a ello, Algo importante que decir. una dislexia no se cura. No se cura, o sea, una dislexia no es una enfermedad. Una dislexia, un déficit de atención, un trastorno del lenguaje es una característica más de la persona. Es como si tienes miopía. Es como si tienes pecas. Yo eso se lo digo mucho a mis chavales. Digo, yo tengo pecas. Yo en verano a mí me salen muchísimas pecas. Y estoy preciosa. Estoy preciosa, me encantan, estoy guapísima con las pecas, pero tiene una parte que es una faena. Porque tengo que estar pendiente todo el rato de echarme crema para que no me salgan manchas. Entonces, es una característica más mía que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y lo mismo pasa, en este caso, con la dislexia, con el déficit de atención o con... Es una característica más de la persona. No se cura. Entonces, para mí, que el hecho de que me dijeran que yo ya estaba curada... ¿Cómo te sentó? ¿Cómo me sentó? Claro, al final tú dices... En ese momento muy bien, dices, wow, bien, por fin, lo hemos conseguido. Pero tú te viste... Pero es que luego la secundaria fue horrorosa. Porque yo en la secundaria, primero la intervención no se había hecho bien. Y segundo, a mí me dijeron que ya estaba curada. Entonces, yo en secundaria tenía dificultades. En secundaria yo era la típica persona que dedicaba mogollón de horas a estudiar. Por supuesto, con mi madre al lado, con profesores de apoyo, porque yo creo que he tenido de todos los tipos de profesores de apoyo en mi casa. Y por más que estudiaba, yo suspendía... Yo creo que como mínimo me quedaban 3 asignaturas. 3, 5, 7. Y no lo entendías, ¿sabes? ¿No? Ni yo ni mi casa. ¿Tú sabes la de veces que he pillado en mi casa por suspender? Porque claro, ya llega un momento que dices, me está vacilando. Ya. O me está vacilando, o es vaga, o es tonta. En mi caso yo me creía que era tonta. Yo decía, Claro, tu nivel de frustración en ese momento, viendo que le echabas horas de estudio... No, yo decía, me pasa algo. Claro. Me tiene que pasar algo. O sea, yo miraba a mis compañeros, en este caso yo miraba mucho a mi mejor amigo, que el cabrito estudiaba la hora de antes, prácticamente, o la tarde de antes, y sacaba un 8. Esas personas. Y yo llevaba días estudiando y sacaba un 2. Y decía, aquí pasa algo. Entonces, yo es verdad que la etapa de secundaria sí la recuerdo guay, porque a nivel social estuve muy bien. Qué bien. Estuve muy acompañada también a nivel familiar, porque, bueno, esa es otra. A mí en el paso de sexto a secundaria, se reunieron con mi familia y nos invitaron a irnos, diciéndome que me tenía que ir a una FP básica, porque no todo el mundo valía para estudiar. Bueno, es que yo es que encontrarte con este tipo de profesionales, o sea, aquí nadie tiene derecho a decir absolutamente a ninguna persona cuál tiene que ser su futuro. Y sobre o sea, todo tú puedes guiar, puedes Sí. acompañar, pero decirle a una persona que no no vale puede. para estudiar, que no todo el mundo vale para estudiar, las palabras fueron las siguientes. Vete a una FP básica porque no todo el mundo vale para estudiar y tú te tienes que dedicar a trabajos más manipulativos. Manipulativos. ¿Qué es trabajo manipulativo? ¿Ser cirujana? No creo que pensaran que iba a ser cirujana. Pero sí. Eso ya sí, nada más empezar secundaria. Menos mal que yo he tenido el gran apoyo, y esto es súper importante, familiar. Y en ese momento mis padres dijeron que ¿qué? No, la niña se queda, la niña va a seguir estudiando. Y gracias a que he tenido una familia súper luchadora,
que han dado todo y más por mí, que me han dado todo lo que he necesitado, todo lo que ellos creían que yo necesitaba, porque luego es esa, si no tienes un apoyo, una orientación a nivel profesional, pues tú das a tu hijo lo que crees que necesita. Totalmente. Que eso muchas veces no lo dicen los padres, que se sienten culpables y siempre les decimos lo mismo. No existe el manual del padre perfecto, lo estás haciendo lo mejor posible. Entonces, pues eso, la secundaria horrorosa, horrorosa. ¿Y por parte del profesorado? Pues de todo. Me he encontrado profesores que son profesores porque tiene que haber de todo en este mundo. Uh-huh. Y luego me he encontrado otros que me han apoyado mucho, que no sabían lo que pasaba, que hoy que soy profesional no me parece bien, no lo justifico. Es decir, si tú estás dentro de un aula, fórmate. O sea, te tienes que formar, tío. Tienes que formarte y tienes que... A lo mejor no es tu función el tener ese ojo clínico para poder diagnosticar, Claro, pero dentro del aula te vas a encontrar con diversidades, ¿sabes? pero te tienes que formar y ser capaz de dar la voz de alarma. Entonces, bueno, pues eso, dejando eso a un lado, pues me he encontrado con profesionales que, aunque no sabían lo que pasaba, me apoyaban. Yo siempre, por ejemplo, nombro a un profe de matemáticas, que para mí las matemáticas Entendido. eran un sufrimiento terrible, pero ese profesor, siempre que había un examen, se acercaba a mí, me tocaba el hombro y me decía: Paula, tranquila, tú puedes. Ya solo ese gesto de tocarme el hombro y decir: Paula, tranquila, tú puedes, Sí, es como que... Total. era brutal. Que ahí pues sale mucho toda la parte del sistema límbico, ¿no? De toda esa parte más emocional, de la motivación, de lo importante que es. Porque a mí me cambiaba y cambiaba también el resultado, ¿eh? Que a mí ahora mismo, a día de hoy, los resultados académicos me importan entre cero y nada, pero Sí, pero hasta que nos hemos dado en cuenta ese de ello, momento claro, sí, era todo sí, una nota. sí. Y, por ejemplo, en bachillerato, Pues llegué a bachillerato, que no sé ni cómo llegué a bachillerato. Bueno, sí sé cómo llegué a bachillerato. Pues por una parte por el esfuerzo y la Exacto. constancia, porque yo he sido siempre una persona súper constante, el apoyo familiar, y luego por esos profesores que no sabían qué pasaba, pero me empujaban. Estuvieron Y ahí. en cuarto de la ESO a mí me quedaron los tres idiomas, por así decirlo, que fueron en inglés, lengua y latín. Y la profesora de lengua hizo una vista gorda en la recuperación, me aprobó y pasé a bachillerato. Y en bachillerato, a mí en bachillerato casi me da algo. O sea, El nivel de exigencia aumenta, tú te encuentras en la misma situación que en la ESO, ¿no? y peor, porque claro, pues la organización del discurso, las faltas de ortografía, las faltas atencionales se penalizan. Y más en un bachillerato. Entonces fue terrible, terrible. Y tú como persona, ¿qué sentías? Aparte de esa frustración, porque veías que ibas avanzando, pero sabías que te podía pasar algo, ¿qué notabas? ¿Qué había? Te sientes inferior. Te sientes rara, te sientes tonta. Yo es que me sentía tonta. Porque crees que también te falta esa parte de comprensión, ¿no? De hay algo que en mí no... Sí, mira, si tengo que recordar así un poco todas las etapas, la primaria la recuerdo como una alumna escondiéndome todo el rato detrás de mis compañeros. O sea, era todo el rato, cada vez que tocaba hablar o leer o corregir un ejercicio, no, que me escondía detrás. Yeah. Era como, por favor que no me vea, por favor que no me vea, que no me toque, que no me toque. Por supuesto, el leer en alto. Imagínate que en primaria es, o sea, el estómago, yo siempre, que luego hablaremos de ello, yo siempre he sufrido de estómago. O sea, a mí el estómago es que no me daba una vuelta, me daban 100.000 vueltas. Horroroso. La secundaria, llorando mucho en casa, con mucha frustración, con muchos ataques de ansiedad y bachillerato pues vomitando. Qué fuerte. En bachillerato me acuerdo en unos globales que es que tuve que salir corriendo.
O sea, a nivel emocional es que ya no podía gestionar más. Y en ese momento se te pasaba por la cabeza pensar, no puede ser dislexia porque yo en teoría estoy bien. Es que no estaba esa palabra en mi cabeza. Claro. No estaba. No estaba porque a mí me habían dicho que yo ya estaba curada, entonces Lo que no menos estaba dentro de pensabas. mis opciones. Dentro de mis opciones estaba pues el no sirvo para estudiar, no valgo para estudiar, soy inferior, me pasa algo y no sé dónde voy a llegar y estoy decepcionando. O sea, Decepcionando a... a mis padres, ¿Crees que a sentían mi decepción? familia. ¿O también sentían frustración? No los... Yo creo que era un poco un sentimiento un poco general de... ¿Qué cojones pasa? Ya. O sea, no... ¿Y cuál fue el punto de decir, hasta aquí, algo hay que hacer? Pues en segundo bachillerato. Vale. Segundo bachillerato cuando ya pues suspendes y ya no sabes qué hacer, yo ya iba a dejarlo. Yo ya iba a tirar la toalla, yo hablé con mi familia de... No puedo Yo qué más. sé, ya está, me voy a una FP, no dejo de estudiar, me pongo O sea, a trabajar. ¿te terminaste creyendo lo que te dijeron en el pasado? Sí, Para que veas lo importante que son las palabras sí, que nos sí, dicen sí, los sí. profesores, orientadores. Sí, sí, totalmente. Mm. Y ahí fue pues donde mi madre en un cumpleaños de mi hermano pequeño se encontró con la profe de infantil. Vale. Y esa profe de infantil tenía un segundo hijo que también tenía trastornos del neurodesarrollo y le llevaba a un centro, no nos recomendó ese centro, que ese centro sí es parecido a este. Y ahí fue donde me cambió la vida. Ahí según llegué Wow. me explicaron cómo funciona el cerebro. Ahí entendí que yo ya no era tonta. Qué alivio, ¿eh? Buah, total. Que lo que me pasaba tenía un nombre, que en este caso pues eso era esa dislexia y ese déficit de atención. Me explicaron en qué consistía cada dificultad y cada trastorno y empecé a trabajarlo. Y entonces, según empecé a trabajarlo, vi que no era cuestión de capacidad, todo lo contrario, en cuanto a capacidad era brutal y hoy me considero una tía súper inteligente. Y fue ahí donde dije, yo me voy a dedicar a esto porque no voy a permitir que los chavales que pasen por mí, pasen por lo que yo he pasado o se encuentren con los profesionales con los que yo me he encontrado. Qué fuerte, ¿eh? Me parece Sí. algo que impacta. Pero a día de hoy muy bien. O sea, a día de hoy puedo hablar casi sin llorar de ello y me siento orgullosa. Me siento orgullosa porque hoy sí creo en mí misma, hoy sí me quiero, hoy sí me valoro, hoy me siento súper inteligente y en lo mío he luchado por intentar ser de las mejores. Y es más, a día de hoy, esos profesores que en su día me dijeron que no valía para estudiar, son los que nos derivan muchas veces a los chavales. Entonces, Lo que es la vida, ¿eh? Sí. la vida da mil vueltas, Sí. mil vueltas. ¿Y tú qué le podrías decir a gente que puede estar pasando por lo mismo? ¿Crees que podrías darle algún tipo de consejo? A las familias, a los Familias, chavales. incluso a personas que ya con cierta edad sienten que hay algo en ellos que no está bien. A ver, por una parte, si sientes que algo no va bien, primero busca ayuda de profesionales. Pero yo creo que lo que diría es deja de compararte. O sea, no mires al de al lado. Mírate a ti mismo y trabaja por ti sin intentar llegar a nada de lo que tienes a tu alrededor. Entonces, yo creo que también es un trabajo común como sociedad que tenemos. Primero de entender que ninguna persona es igual y esto no es porque yo lo diga, sino porque esto está totalmente estudiado. No hay ningún cerebro igual. Totalmente. Por lo tanto,
Ni existe lo normal ni la normalidad. La normalidad es algo que utilizamos más en estudios científicos, en estadística, porque todo entra dentro de una curva y cuando sales más de tal, pues ya te vas a lo patológico, a lo significativo y demás. Pero dentro, o sea, fuera de ese ámbito, cada uno somos como somos totalmente diferentes y lo bueno y lo importante es encontrar esa diferencia, que es lo que le digo yo a los chavales. Tú tienes suerte porque tú sabes en qué eres diferente. Yo tengo suerte porque yo por suerte sé que tengo dislexia y que tengo en este caso TDAH y gracias a esa diferencia hoy soy la persona que soy. Totalmente. Entonces es un poco lo que diría y a los profesionales que se formen y que dejemos de juzgar y que dejemos de dar por hecho cosas que no tenemos que dar por hecho. Sobre todo porque yo no sé si son conscientes de lo que puede impactar realmente. Pues mira, yo cuando mejor estaba en mi vida, que yo ya me dedicaba a ello, yo estaba estable a nivel familiar, a nivel personal, a nivel social, o sea, estable en todos los sentidos, de repente me saltó una TCA, un trastorno del comportamiento de la alimentación. Y en trabajo en clínica, en psicología, resulta que toda esa TCA me viene de todo esto, entre otras cosas, pero me viene de todo esto. Entonces, al final los profesionales que trabajan con las personas, en general, me da igual de qué rama sean, tienen una función súper importante, porque cualquier palabra, cualquier comentario que digas puede marcar tanto la vida de esa persona. Entonces, yo creo que lo importante es ir por la vida sin juzgar, sin etiquetar y sin hablar del otro. Y sobre todo porque hay un momento en el que nos sentimos más vulnerables, esa época de primaria, de secundaria, donde al final somos hojas movidas por el viento. Y en secundaria estás creando tu personalidad. Y tienes un profesor que puede ser alguien importante para ti, que te ha enseñado, y cualquier comentario u consejo te puede hacer decir una cosa u otra. Totalmente. Entonces eso yo creo que es importante, como tú dices, que se formen y que sean conscientes de lo que se le dice a cada alumno. Total. Aunque termines saturado como cualquier otro profesional, ¿no? Pero ser consciente de lo que se le dice a la gente. Al final, por ejemplo, claro, yo esto ya lo sé porque he vivido, lo he vivido en primera persona y luego ya te formas. Por ejemplo, el trastorno de la alimentación tiene una parte muy importante de autoexigencia. Es decir, las personas que somos muy autoexigentes, y al final a mí esa autoexigencia me viene de ahí también. Claro, hombre, tú desde pequeña... Porque yo primero, pues eso, por esa comparación me marcaba una meta, pero luego la sociedad y el sistema te lo marca también. Entonces, esa autoexigencia a mí me ha llevado a ese trastorno de la alimentación. Y es así. Y yo ahora ya he entendido, por ejemplo, que en cuanto al tema del trastorno, igual que con la dislexia y con el TDAH, me va a acompañar a lo largo de toda la vida. ¿Y tú te diste cuenta de que estaba relacionado por la ayuda profesional que tuviste? ¿El qué? Cuando te diste cuenta que ese TCA iba acompañado de todo lo que has vivido. Eso te das cuenta en terapia. En terapia. O sea, la importancia, ¿no? Sí, en terapia salen muchas cosas a nivel familiar, social, personal. Y en mi caso, pues salieron muchas cosas de toda la rama educativa. O sea, yo cuando llegué para trabajar esa TCA, en mi caso solo existía la Paula profesional. O sea, yo solo me valoraba y hablaba de yo como pedagoga. No existía más. Yo me decías que dijera cualidades mías fuera del ámbito profesional y no te decía ni una. Porque era lo único que en ese momento yo creía que valía. O sea, yo llevaba un recorrido de no valer como persona, era mi percepción, de no valer como persona, de esforzarme, de no llegar, de no tener ese autoconcepto, y de repente a nivel profesional, por suerte, tuve personas que apostaron por mí como pedagoga, empecé a valorarme y a ser muy buena en lo que hacía, y yo solo era Paula profesional. Solo. Y gracias a esa TCA he aprendido que vales más también por todo lo que... fuera de mi profesión. Sí. Qué fuerte. Sí, hoy ya lo digo... En alto. Sí.
Pero ha sido... Hombre, me imagino que ha sido una situación complicada. Bueno. Duro, ha sido durito. Pero bueno, pues decir que ahora te sientes... Guay. Y supongo que todo lo que has tenido a tu alrededor, familia... Brutal. O sea, para mí es lo más importante. Es Y es lo apoyo a nivel familiar. Bueno, a nivel familiar, tanto la familia que te toca como la que eliges. Han sido brutal en todo. Siempre lloro, tío. Ya, y yo que soy En todo, sensible. en todo el proceso y en todo el acompañamiento. Por eso esas personas que también pueden estar pasando por este tipo de problemas, qué importante es decirlo en alto, ¿eh? Sí, sí, sí. El verbalizarlo y el decir, joder, que necesito ayuda. Que necesito ayuda, que no puedo con esto sola, que no se puede con todo sola. Y yo a día de hoy lo tengo clarísimo. Y bueno, con vosotras lo hablo muchas veces. Si yo hoy estoy aquí y existe Nimo, en parte por mí, sí, por supuesto, me valoro lo que he hecho, mi Muy bien. recorrido, mi profesión y todo, pero es por las personas que te rodeas. O sea, si yo sin mi familia, vamos, ni de coña estoy aquí. Qué suerte. Pero vamos, y sin todas las personas que, pues eso, que están a mi alrededor. Al final, yo he conseguido mi primaria, mi secundaria, mi bachillerato, mi carrera y mi máster por mi familia y por las personas con las que me he rodeado, mis amigos que me han estado apoyando una barbaridad y eso. Pues en parte me alegro muchísimo de que te hayas rodeado de gente que también haya sabido ver lo que tú no veías. Total. Y yo creo que quien te conozca, pues bueno, se puede decir que... Intento hacerlo lo mejor posible. Confirmamos. Intento lucharlo, pero sí. Pues nada, yo te doy las gracias porque al final creo que todo esto es muy importante. Creo que has transmitido un mensaje que todo el mundo debería conocer y sobre todo eso, pedir ayuda, ser como eres, no compararte. Total. Así que nada, te agradezco muchísimo que hayas compartido esto con nosotros. Y nada, nos vemos en el próximo podcast. Chao.